El objetivo de este material es producir un acercamiento al darwinismo social como corriente teórica e indagar cómo el contexto en el que tuvo origen ofreció las condiciones de posibilidad para su surgimiento. Para organizar el contenido, diagramé un índice donde se detallan los temas que serán abordados. Por un lado tenemos los objetivos del encuentro, donde tenemos un objetivo general que hace referencia a hacer una aproximación teórica al darwinismo social. Para ello establecí objetivos específicos vinculados con reconocer sus principales ideas, conocer su contexto de producción, reflexionar sobre la condición de posibilidad para que emergiera esta corriente y, por último, analizar su influencia en las ideologías del siglo XX. Vamos a comenzar con algunas aproximaciones teóricas. El darwinismo social reconoce varios aportes. El más resonante es el de Darwin, que viene del campo de la biología a través de su obra El origen de las especies de 1859. Ella es un compendio de las formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por el autor. El conjunto de estas teorías científicas surgen de sus viajes de estudio, donde catalogó plantas y animales y desarrolló un conjunto de ideas que explicaron los patrones que observó durante su viaje. De ahí es de donde salen sus dos ideas fundamentales, la de evolución y la de selección natural. La teoría de la evolución propone que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. Esto significa que cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables. Por lo tanto, considera que las especies existentes han evolucionado a través del tiempo y así es como han transmitido a sus descendientes diversas variaciones heredables. Y además, en caso de que éstas sean favorables, han ido proporcionando ventajas a la hora de sobrevivir en un entorno cambiante. Darwin, además de proponer que los organismos evolucionaban, también ofreció un mecanismo como explicación para dicha evolución, la selección natural. Esta teoría explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones, es decir, cómo éstas se adecuaban para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Para Darwin, el ensayo de Thomas Malthus de 1838, denominado Un ensayo sobre el principio de población, es un aporte necesario. En él encuentra un marco teórico que consideró adecuado para hilar la argumentación de su obra. Malthus sostenía que la causa de la pobreza estaba dada en que el crecimiento de la población era más veloz que la capacidad para producir alimentos. Así, el único límite impuesto al crecimiento poblacional estaba dado por la enfermedad, el hambre y la guerra. Darwin ya tenía conocimiento de la lucha por la existencia en los reinos vegetal y animal, pero las palabras de Malthus le hicieron caer en cuenta que bajo estas condiciones las variaciones favorables tenderían a preservarse y las desfavorables a destruirse, al luchar unas especies contra otras en la guerra permanente por la supervivencia. La argumentación de Darwin fue sumamente revolucionaria para la época, ya que de ella se desprendía que la humanidad dejaba de encontrar sus orígenes como especie hecha a imagen y semejanza de Dios y pasaba a ser una parte más en un proceso en continuo desarrollo. Las ideas de Darwin también influyeron en el principal filósofo británico de la época, Herbert Spencer, primer exponente de lo que habría de conocerse como darwinismo social. En su doctrina, el principal criterio para orientar la decisión social es la eficiencia. Esta concepción lo diferencia de la doctrina marxista, en la que el motor de la historia es la lucha de clases. En este caso, el motor es la lucha por la existencia y la supervivencia de los más aptos. Esta lucha se da mediante la competencia y la adaptación al medio. Fue Spencer quien infirió de la lectura de Malthus la idea de la supervivencia del más apto, lo que fortalecía enormemente el principio de selección natural. De ahí que Darwin la adoptase, admitiendo que los que sobreviven son precisamente los más idóneos para cada tipo de hábitat. Para aprovechar el éxito de la obra de Darwin, a partir de 1860, Spencer empezó a presentar su teoría evolucionista como la aplicación a la sociedad de las leyes evolucionistas generales. La idea central y la misión de la sociología de Spencer consistía en la no intervención del Estado en el proceso natural de la evolución social. Para ello, el Estado debía reservarse a garantizar el cumplimiento de los contratos y el derecho de propiedad. La teoría de Spencer no tuvo otro objetivo más que darle fuerza al liberalismo con una pretendida justificación científica. Pero más adelante veremos cómo estas ideas se retomaron, malinterpretadas, a partir del siglo XX y las consecuencias que acarrearon para la humanidad.
Ahora veremos cómo el darwinismo social se abrió paso como campo de posibilidad. ¿Cómo es que una teoría desarrollada en el ámbito de la biología termina siendo tomada desde una perspectiva social con tamañas repercusiones para la humanidad? Para indagar en el contexto que da posibilidad de surgimiento al darwinismo social, haremos un recorrido sobre algunos hitos fundamentales que intentan dar respuesta a esta pregunta. Por un lado tenemos el surgimiento de lo social como campo específico de saber y en su pretensión de cientificidad muy cercano a las ciencias naturales, específicamente a la biología. A su vez, veremos cómo la cuestión social se constituyó en generadora de subjetividad en los distintos momentos históricos, intensificando las diferencias irreconciliables entre la burguesía y el proletariado. Por otro lado, veremos la importancia de la normalización al interior de la sociedad mediante los mecanismos de disciplinamiento y la racionalización. Y también analizaremos la posición de una burguesía emergente en un contexto en el que el liberalismo perdía fuerzas porque las crisis cíclicas que lo atravesaban comenzaban a extenderse en el tiempo y a desestabilizar algunas estructuras. Hacia mediados del siglo XIX, momento en que el darwinismo social comienza a tomar forma, Europa venía convulsionada por un sinfín de transformaciones ocurridas en su historia reciente. Transformaciones que atravesaron todos los órdenes de la vida, de las naciones y de los individuos. El nacimiento de la sociología se da con la revolución industrial, o mejor dicho, con la crisis social y política que dicha transformación genera. La sociología nace íntimamente ligada con la necesidad de estabilidad social de las clases dominantes. Su función fue dar respuestas conservadoras a la crisis planteada en el siglo XIX. Y es por esto que, en sus orígenes, se concibió como una ideología del orden, así como un intento de explicación de las transformaciones que se daban al interior de la sociedad. Para que la sociología como tal disputase un terreno propio de estudio, también fue necesario que en la magnitud de los problemas que planteaba la sociedad como objeto de conocimiento, impusiera un abordaje científico. Y para ello contó con el positivismo, paradigma de la época. Esta corriente exigía el conocimiento basarse en la observación y la experimentación, renunciar a la búsqueda de ideas absolutas y estudiar las leyes de los fenómenos. La explicación científica tuvo la forma del método de estudio de las ciencias físico-naturales y el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales. Durante el siglo XIX, las ciencias naturales transfirieron su modelo de trabajo a las nacientes ciencias sociales. Fue entonces cuando la sociedad se hizo equiparable al modelo del organismo. Para su estudio se distingue un análisis de sus partes y su funcionamiento. La sociedad puede incluir procesos de cambio, pero ellos deben estar incluidos dentro del orden. Comprender ese orden, contemplarlo y corregir las desviaciones que se produzcan en él será el objetivo. Así, todo conflicto que tendiera a destruir radicalmente ese orden debía ser prevenido y combatido, lo mismo que la enfermedad en el organismo. Durante buena parte de la historia, la pobreza, la desposesión y la vulnerabilidad social no constituyeron un tema sobre el que se teorice. Fueron diversos procesos en un momento histórico los que operaron como una condición de posibilidad para que emerja la problematización. La cuestión social supone la brecha entre las promesas contenidas en la Revolución Francesa, materializada en los derechos del hombre y el ciudadano, y las condiciones reales de vida generadas por el mundo del trabajo a partir de la Revolución Industrial. Acá hay tres cuestiones que me parecen importantes rescatar en torno al surgimiento del darwinismo social. Por un lado, lo social, como campo sobre el que se problematiza, se buscan explicaciones y a la vez se pretende mantener un orden vigente. Por otro lado, la cercanía de las ciencias sociales y naturales en la utilización del método científico y cómo en sus orígenes esos límites se hacen difusos porque la ciencia se encontraba en un proceso de construcción, de conocimiento y de reconocimiento. También me parece importante destacar la equiparación de la noción de cuerpo social a la de organismo, porque estas identidades son las que darán origen a lo normal, lo patológico, lo desviado y la anormalidad, entre otros términos. Todas acepciones que con el correr de los años irán nutriendo al darwinismo social en sus vertientes más extremas. La cuestión social a la que hacíamos referencia la desarrollaremos a partir de la obra de Castell,
quien fue un pensador, sociólogo, filósofo francés que realiza una elaboración sobre la cuestión social a lo largo de la historia y establece que en cada momento se dan distintas condiciones. Acá tenemos una frase que dice: la cuestión social es la forma en que la sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Cohesión es un concepto central para este autor y a partir de ella realiza un análisis de cómo las sociedades fueron resolviendo el riesgo de su quiebre. Lo interesante a destacar de sus aportes para el periodo que analizamos es que en cada condición, si bien se expresan características de relaciones laborales o salariales, también hablan de un tipo de subjetividad que se forma en torno al trabajo. El autor hace una priorización de la historia. Nosotros solo vamos a tomar dos momentos: el que se da desde fines del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, donde Castell habla de la condición proletaria. En ella se da lugar a la contractualización de la relación laboral, se deroga el trabajo forzado y se proclama libre acceso al trabajo. La figura del contrato laboral crea la ilusión de una transacción entre dos personas libres e iguales. Entonces lo que se privilegiaría es el principio de reciprocidad, no de dominación, que se daba durante el medioevo. Pero en realidad el orden contractual lo que hace es legitimar la desigualdad de origen que existía entre las partes porque no existe garantía de derechos entre ellas. El proletariado se encuentra en una situación de suma fragilidad, ya que como contrapartida de una explotación extrema encuentra un salario mínimo de subsistencia. La sociedad industrial se manifiesta como una sociedad dual. Por un lado se encuentra un núcleo mínimo integrado por los propietarios del capital y los medios de producción, y por el otro lado la gran mayoría expuesta a una extrema vulnerabilidad social. Susana Bianchi describe una serie de contradicciones que se dan al interior de la sociedad de aquella época. Por un lado remarca lo acelerado del ritmo de transformación a partir del capitalismo industrial, y por otro lado destaca como grandes porciones de la población quedaban por fuera de las ganancias obtenidas por la nueva lógica productiva. El crecimiento de las ciudades, producto de la migración de las áreas rurales a la ciudad, la presencia y consolidación de los ferrocarriles y la aparición del telégrafo, consolidaban esta dicotomía que atraviesa el sistema capitalista. Por un lado, el avance, el progreso, y por otro, quienes quedan por fuera de él. Una segregación que se manifiesta de distintas maneras: barrios que se distinguían por albergar a unos o a otros, a obreros o burgueses, vagones de tren para clases de primera o de segunda, y las comunicaciones que acortaban distancias para quienes accedían a ellas y alejaban a quienes no. Se trata de una sociedad que se rige por consignas del liberalismo económico, con un mercado que se regula por sí solo y un Estado con un lugar mínimo como garante del orden para garantizar las libertades individuales que hacen posible el intercambio de bienes. Castel manifiesta que en este periodo se da un aumento de la pauperización, es decir, grandes franjas de la población en pobreza permanente, lo que hace que la sociedad sea incapaz de garantizar la estabilidad del orden vigente y trae como consecuencia una fuerte desintegración social. Hacia fines del siglo XIX podemos introducir el análisis que realiza Susana Bianchi en relación a la Gran Depresión y su vinculación con la transición del capital industrial al imperialismo. Hacia 1870, aquellas crisis cíclicas esperables, casi entendidas como parte inherente del proceso, dejaron de compensarse a sí mismas y la que se denominó como la Gran Depresión se extendió por más de 20 años. Al tener un mercado tan prolífero pero con escasa demanda, se produjo una fuerte acumulación que era necesario ubicar. No solo competían las empresas, sino que en este caso también competían las naciones, porque los beneficios de unas parecían afectar a las otras. La crisis había minado los pilares del liberalismo y el proteccionismo fue uno de los modos de amortiguar sus efectos. Otro de los modos para obtener mejores réditos fue el de la concentración económica y, por otro lado, la racionalidad empresaria. Así surgirían el taylorismo y el fordismo tendientes a la maximización de la producción. Castel manifiesta que a partir de la desintegración social, la sociedad industrial pone en juego una serie de políticas para integrar a la masa del proletariado que se encontraba en los márgenes de la sociedad. Así se da por un lado la racionalización del proceso de producción y el disciplinamiento, atravesado por formas de estricta gestión del tiempo. Lo que se busca es moldear la conducta del obrero,
hacerlo afina al ritmo que le marca la producción y esto restringe su capacidad de iniciativa y su libertad. A su vez, se limita cualquier tipo de calificación porque al tratarse de un proceso tan aislado, tan fragmentado y poco calificado, pareciera que cualquiera podría reemplazarlo. Es por ello que aparentemente el trabajador perdería su poder de negociación individual. Pero a la vez, similares condiciones de explotación en el resto de los trabajadores homogeneizan sus intereses. En definitiva, se termina construyendo aquello que se quería socavar. Se construye una nueva subjetividad, la del obrero, la condición obrera, diría Castell, y con ella se consolida la idea de clase social. A partir de la lucha sindical hubo progresos en la seguridad e higiene del trabajo y la jornada laboral tendió a reducirse. Entonces se toma conciencia de la función social, de su trabajo, de los derechos y de la posición de enfrentamiento con la clase dominante. El obrero se ve más integrado, en parte porque se produjeron mejoras salariales y porque pasa a integrar una red de protección social. Entonces deja de estar subordinado a la relación laboral, superando la idea de supervivencia. De esta manera, el trabajo se dignifica al convertirse en soporte de derechos, superando su exclusiva utilidad económica. Continuando con el análisis propuesto, veremos qué lugar ocupa la burguesía como condición de posibilidad para el surgimiento del darwinismo social. La burguesía moderna consolida su hegemonía hacia el segundo tercio del siglo XIX. Es una clase social conformada por la confluencia de grupos sociales de diversos orígenes que se desarrollaron de manera paralela pero interrelacionada a lo largo de varios siglos. Susana Bianchi se pregunta si se debiera hablar de la o las burguesías por la distinta caracterización de los grupos que la componen. En el plano social, la principal característica de la burguesía era la de constituir un grupo de personas con poder e influencia, independientes del poder y la influencia provenientes del nacimiento y del estatus tradicionales. Bianchi hace un análisis sobre la familia burguesa. Ella menciona que el burgués, si no se consideraba como miembro de una especie diferente, al menos lo hacía como miembro de una clase superior, que representaba un nivel más alto de la evolución humana. El resto de la sociedad quedaba en un plano por debajo y esto incluía el conjunto de las clases denominadas como peligrosas y también a las mujeres de todas las clases sociales. Las mujeres quedaban supeditadas al interior del hogar. La autora lo que dice es que, para demostrar la capacidad y mérito de los varones, ocultaban los suyos propios, bajo el manto del ocio y del lujo. La autora remarca esta discrepancia que se da al interior de la estructura familiar y los ideales de la sociedad burguesa como algo contradictorio. La categoría de análisis que podría sumarse al realizado por esta autora es el de la reproducción social, en tanto la familia y la escuela son instituciones de la modernidad funcionales a la reproducción del orden establecido. Aquella aparente contradicción de los valores de la familia burguesa no sería más que otra de las contradicciones que se dan al interior del capitalismo y que terminan siendo necesarias para su reproducción. Es un proceso que abarca la reproducción de la estructura de las relaciones sociales con los elementos simbólicos necesariamente implicados en ellas, así como la reproducción estrictamente material de las personas y de los objetos conectados mediante estas relaciones. Solo daré algunos ejemplos de estas afirmaciones. Por un lado mencionaré las revistas de época. En los inicios del siglo XIX se produce una proliferación de publicaciones especializadas en moda. El desarrollo de las comunicaciones y la transformación de las máquinas de imprenta que propició la revolución industrial ocasionó en toda Europa importantes cambios que van a afectar a los contenidos y al diseño de las publicaciones periódicas, tanto los diarios como las revistas ilustradas, dentro de las cuales se incluyen a las revistas especializadas en moda en un momento en que ésta se convirtió en un símbolo de clase y en un modo de manifestar el estatus social. Acá vemos algunos ejemplos, el periódico de las familias y el periódico de señoras y señoritas. En ellos, además de resaltar aspectos vinculados con la moda, referido a peinados, vestimenta, se reforzaban los valores de la familia y el lugar que las mujeres debían ocupar al interior de esta. Por otro lado, la relación con el arte será otra de las características de la clase burguesa, no siempre como modo de expresión de su situación de clase, sino más bien en tanto ámbito reservado para la clase privilegiada, tanto en su comprensión como en su posesión.
A mediados del siglo XIX, la burguesía se había convertido en la clase dominante tras el triunfo de las revoluciones burguesas, y la libertad había sido uno de los ideales que se convertiría en el lema del movimiento romántico. Acá tenemos una obra de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, de 1830. Como contracara frente a la burguesía, se alzará el movimiento obrero y el realismo será la expresión pictórica que denunciará las consecuencias sociales de la industrialización. Puse como ejemplo una representación de Daumier. Sus personajes son gente del pueblo, marginados, que sufren la opresión de los poderosos. Esta obra se llama El vagón de tercera clase. Por otro lado, tenemos al impresionismo, que se corresponde con el florecimiento de la burguesía y la llegada del positivismo. La burguesía, como nuevo fenómeno social, trae sus propios usos y costumbres. Unos afectan al campo, que deja de ser lugar de trabajo para convertirse en lugar de ocio, dando espacio a las excursiones campestres. Acá tenemos una obra de Manet de 1863, Desayuno en la hierba, del que la autora Susana Bianchi hace un particular análisis en el texto que venimos abordando en relación a la dualidad burguesa. Bourdieu fue un sociólogo francés que trabajó sobre la sociología de la cultura y la educación y nos aporta algunas categorías más al análisis que venimos realizando. El autor incorporaría que el capital no es solo económico, referido a bienes materiales, que es el más claramente manifiesto o pareciera más tangible, sino que también hay un capital cultural que se manifiesta en los conocimientos adquiridos, ya sean producidos por el sistema escolar o transmitidos por la familia. Además, se da un capital vinculado con las relaciones que se establecen por la posición que se ocupa y un capital simbólico que pareciera ser inherente a las personas. En relación a la clase burguesa que venimos analizando, podría estar representada en el prestigio, la notoriedad, la honorabilidad, el buen gusto, entre otros. Este autor incorpora además el concepto de habitus como expresión de clase. Es la clase social hecha cuerpo, diría Bourdieu. Es el modo a partir del que los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Este hábitus de clase será crucial en la reproducción social, ya que al haber sido generado en unas determinadas condiciones sociales y manifestado de manera corporal, no intencional, las reproduce mediante las maneras de pensar e incluso el gusto por determinadas cosas y no por otras. A cada posición social distinta le corresponden distintos universos de experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción y apreciación, que, al servicio del hábitus del individuo, serán naturalizados y consideradas cualidades específicas de clase. El goce de lo estético y refinado del arte en la clase burguesa, por ejemplo, será considerado por esta como una cualidad personal especial y no como resultado de unas posibilidades de aprendizaje objetiva e históricamente desiguales respecto de las clases populares. Y es en esto que también encontramos otra de las condiciones de posibilidad del darwinismo social, ya que al desvanecerse como explicación que las riquezas se daban como un premio de la providencia por vidas laboriosas y morales, debido al modo de vida opulento que ostentaban, la burguesía necesitó de otras teorías alternativas que con un fundamento científico pudieran explicar la superioridad como resultado de una selección natural transmitida biológicamente, y es así que la superioridad de la burguesía como clase comenzó a ser considerada como una determinación de la biología. La teoría de Darwin sobre el origen de las especies emergía como una explicación accesible a los hombres de la época, ya que lo hacía mediante uno de los conceptos más conocidos por la economía liberal, el concepto de la competencia. Además, la teoría implicaba una fuerte confrontación con las fuerzas de la tradición, del conservadurismo y fundamentalmente de la religión. Solo para dejar enunciada la influencia que tuvo el darwinismo social en las ideologías del siglo XX, voy a introducir algunos conceptos de Foucault, que fue un filósofo, sociólogo, un pensador francés, ya fallecido en 1984. Él realizó todo un desarrollo sobre el estudio del poder, los mecanismos de control, vigilancia, el disciplinamiento a lo largo de la historia. Este autor se pregunta en su libro La genealogía del racismo, ¿qué es propiamente el racismo? A lo que responderá que se trata de fragmentar el campo de lo biológico como una manera de producir un desequilibrio entre los grupos que constituyen la población. Esto permitirá al poder tratar a la población como una mezcla de razas. Plantea que son estas las primeras funciones del racismo, la de fragmentar e introducir rupturas en esa continuidad biológica.
Por otro lado, establece que desde el racismo, la muerte del otro, de la raza inferior o del degenerado, de la normal, es lo que hará la vida más sana y más pura. Algunas de estas categorías que veníamos eh, definiendo y veníamos viendo cómo se iban configurando a lo largo de la historia. Sostiene que ningún Estado fue más disciplinario que el régimen nazi, donde se gestionó lo biológico, la procreación, la herencia y la enfermedad. Para culminar y para acomodar algunos términos que todavía se siguen escuchando, de hecho hasta no hace mucho se celebraba el Día de la Raza en nuestro continente, dejar en claro que las razas como tales no existen, que en todo caso pertenecemos a una única especie, la humana, que la utilización de este tipo de terminologías no es inocente, sino que tiene un fin ideológico, el de favorecer las reivindicaciones racistas. Es importante establecer esta distinción porque a partir del enunciado de razas se le da forma a algo que sí existe y que es el racismo. Bueno, esto es todo. A continuación dejo la bibliografía de consulta. Muchas gracias.